Recién, hace unos minutos, Lara te explicaba la estanflación, este término que instala Milei, que ya lo conocemos. La Argentina ha vivido en estanflación en varios momentos de su historia. La parte política, con Bernardo te contaba detalles de cómo fue el anuncio, ni bien llegó a la Argentina el presidente electo. Empezó a hablar de estos primeros 6 meses que van a ser muy duros y después van a desembocar en qué. Ariel Korenberg está con nosotros, es economista. Gracias, Ariel, por venir. Un gusto. Bueno, la palabra es estanflación. Estanflación, yo diría hiperestanflación. Hasta ahora lo que vivíamos era una hiperinflación técnica, de acuerdo a la normativa contable internacional. Sí. Con 2 años acumulados solo de 100%, no viene ninguna multinacional. Y eso es calificado como hiperinflación. Ahora, la discusión es si vamos a una hiperinflación de magnitud argentina. A ver, pasame los números. 3000% anual. ¿Es probable? Si se hacen las cosas mal, es probable, por la herencia recibida. El 89, ¿no? ¿Fue de 3000? Sí. Sí, pero... Y en el 90, que está muy olvidado, a pesar del plan Bonex que reprogramó depósitos a 7 días, a 10 años, hubo también una segunda. Pero cuando vos hablas de hiperestanflación, sería... Sí. Ahora sí. Un hiperestancamiento y una hiperinflación son los dos efectos combinados. Los dos efectos combinados. La cifra del estimador mensual de actividad económica del INDEC, para mí el único confiable en este momento, refleja que en septiembre, porque siempre llega con mucho atraso, no menos de 2-3 meses, la economía se estancó en 0%. Y los indicadores alternativos de producción industrial, incluso del propio INDEC, indica que la actividad económica ya está en términos negativos. Claro, este año el PBI va a caer, ¿no? Cuando yo pregunto en mi clase de la UBA o de la Universidad de San Andrés, ¿cuánto es la inflación? Esto es un experimento. ¿Cuánto es la inflación? Sí. ¿Y cuánto está creciendo el país o si estamos en depresión económica? Bueno, en situaciones normales es al revés. Se acuerdan más del EMAE, del estimador de actividad económica. Acá es al revés. Todo el mundo sabe cuánto es la inflación y nadie se fija en la recesión. ¿Sí? Ahora sí nos vamos a reflejar en la recesión. ¿Por qué? Porque se prohibieron las importaciones, básicamente. Sí. Básicamente están prohibidas las importaciones. Lógico que haya recesión. ¿Y por qué es tan complicado un escenario de estanflación? Porque hasta ahora teníamos desempleo del 6% bajo, que es la lógica de una crisis típicamente inflacionaria, donde los salarios para la contratación de mano de obra es muy baja. Además que los planes sociales y la economía informal te generan un empleo alternativo con salarios más altos que laburar. Perdón, pero no conviene laburar. No sé por qué están trabajando acá. ¿Está? Concreto. O sea, va a crecer el desempleo. ¿Pero vos lo estás viendo ya? Sí, ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Lo que vivimos hasta ahora, que confundió a mucha gente, pero que es habitual en cualquier crisis hiperinflacionaria, permitime la referencia histórica, no quiere decir que seamos igual, comparable conceptualmente a la hiperinflación alemana antes de Hitler del 23, no se va a dar eso. Estamos en democracia y por suerte, este es el segundo gobierno no peronista desde Alvear al presente que va a terminar en tiempo y forma. Sí. Ahora, lo que había hasta ahora era una burbuja de consumo. Burbuja de consumo en bienes durables o burbuja de consumo para ir a ver Coldplay o lo que sea. Peso que te entraba en el bolsillo, tenías 2 alternativas. O comprar dólar paralelo y agotar el dólar oficial que estaba barato, dólar ahorro de importaciones, o consumir. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ahora, cuando vos decías, podemos evitar un escenario completamente desfavorable de hiperestanflación si las cosas se hacen bien, ¿qué significaría que las cosas se hagan bien? Bueno, para el gobierno entrante, sí, lamentablemente debo coincidir, estos niveles de hiperinflación o de inflación nos lleva a una reforma monetaria más extrema. No alcanza solo con libre circulación de monedas, hay que ir o a una convertibilidad
o como quiere este gobierno, una dolarización, pero urgente. Pero Milei dejó de hablar de dolarización. Bueno, yo te refiero a mi análisis. Sí. Urgente, ¿por qué urgente? Pero Milei lo sabe, son tiempos políticos. Porque tenés que ganar las próximas elecciones y ya está corriendo el timer. ¿Vos estás hablando de las lamentablemente. legislativas? ¿Cómo? Sí, ¿De la la legislativa. legislativa? Ya está, sí. Ahora, ya estamos, esa es la perspectiva. Pero si supeditás, digo, el Perdón. inicio de mandato, Claro, ya a estamos- pensar en la legislativa, Sí. estamos Está liquidados. complicado. No, pero acá hay una diferencia. No solo tenemos un presidente economista, sino que reconoce que hay inflación y está inflación. Ajá. O Hace sea, 20 partimos de una buena hace base. 20 años, claro, hace 20 años estamos negando que hay inflación. Acordate la intervención del INDEC, que estamos negando el origen de la inflación, que es convalidar con emisión monetaria el déficit fiscal. La solución estructural de la inflación es terminar ahora y para siempre el déficit fiscal. Pero el ahora toma, te doy un plazo para que se entienda, 5 años. Bajar el déficit. Para siempre, sin trampas, sin pasarles el gasto a las provincias para mostrar a nuestros acreedores que hemos reducido el déficit fiscal, porque en el próximo gobierno te lo revierten. Claro. ¿Ok? Entonces, lo que está estudiado en economía es ya un plan de estabilización, en otro momento con medidas heterodoxas, desde acuerdo de precios, te digo, te estoy mencionando Cavallo, acuerdo de precios mayoristas y prohibición de la indexación. Hay que hacer algo extremo ahí, ¿sí? En otro momento en el plan austral, con tabla de desagio, para que no quiebren las empresas, porque las deudas en términos reales quedan muy altas y no las pueden pagar, o la dolarización, que creo que no va a haber más remedio, no porque me guste. Sí, Ariel, ponele plazos. Digo, los 6 meses duros de Milei, ¿vos ves Sí. que serán 6 meses o más? Y por otra parte, la dolarización, ¿vos Sí. la ves más cercana Sí, que en términos lejanos de, no sé, 18 meses o un año? ¿Vos la ves más Bien. cerca? sí, ¿Y con ¿El qué año viene? dólares? sí. ¿Con qué dólares? Mira, la discusión de con qué dólares no quisiera entrar, me parece hasta secundaria. Pero ir al kiosco. Estoy de acuerdo que hay que solucionar las LELIC. Sí. Pero ¿por qué digo urgente? Ahora si querés, especulamos de dónde Sí, viene pero el dólar. haceme la hoja de ¿Por ruta, qué? haceme la Hoja de cronología. ruta. Los primeros 6 meses. Sí. ¿Van a ser 6 o más? No, la semana que viene. Dale. Pusieron un ministro para solucionar las LELIC. Sí. Sí. No cuestionar, digamos, la calidad del ministro, bienvenido, pero si tiene el poder de controlar gasto y financiamiento, porque desde la época de Cavallo que no tenemos eso, un ministro de Economía que tenga el poder de las dos cosas. Vamos a lo urgente. LELIC, voy a extremar el argumento, ya no es importante, por lo peor. Ahora tenés LELIC que eran a 30 días, Un pase. a un día. Sí. Se llaman pases. Eso significa que si la gente se quiere dolarizar, las empresas básicamente que están dentro del cepo se quieren dolarizar, lo hacen rápido. Eso ya es una decisión ¿Cómo no comprar solo del dólares? sistema bancario, Pero sino... las empresas no pueden comprar dólares. Las empresas legalmente no pueden comprar Sí, dólares. claro, porque dólar CCL, dólar mayorista. Tienen cupo. ¿Y las personas? ¿Y los ciudadanos? ¿Tienen cupo en el dólar CCL? Sí. Bueno, pasarán a la economía informal más de lo que está pasando. Ok. Lo que quiero aclarar es que cuando se dice que hay 6 millones de empleos privados y el resto, hasta llegar a 18, está en la economía informal, lo que quiero resaltar es que los 6 millones de empleos privados cobran la mitad del salario bajo la mesa. Claro. Por lo tanto, las empresas, la mitad de la facturación, estoy exagerando, Sí. la mitad de la facturación es en negro. ¿Por qué no? Si se hizo con control cambiario, la hiperinflación sucedió comprando dólares en negro, ¿por qué no ahora? ¿Qué imaginás respecto al dólar? Da la sensación de que el escenario de dolarización planteás, hoy por lo menos no lo evalúa el gobierno Milei. Perdóname, Sí. por eso es urgente lo de la LELIC, coincido. No por dolarizar, sino por acotar el fogonazo inflacionario que se puede producir vía sistema bancario. Hay mucha fragilidad financiera, sí, Lo que digo perdón. es, ¿qué escenario imaginás como primeras medidas
de Sí. Milei. Digo, no tu cabeza, no lo que vos pienses o creas. Sino lo que imaginás pensaría Milei. Lo que puede llegar a pasar los primeros 10, 15 días en materia de decisiones económicas. Me sonrío irónicamente. Es como pensar qué piensa Juan Domingo Perón, así estamos hace 70 años. ¿Sabes? En los próximos días, solucionar la LELIC. Descongelar precios y sincerar precios relativos. ¿Tipo de cambio? No, bueno, va a subir. No, más allá de que suba, digo, no puede llegar a Sí. avanzarse hacia unificar un tipo de cambio. Yo no lo haría. No lo sé qué tiene en la cabeza Milei en ese sentido. Ahora, Ariel, No me atrevo a decir. Sí. Me parece que cuanto mínimo 2 tipos de cambio. Consolidar los, exagero, 20.000 tipos de cambio a 2. Uno para transacciones de comercio internacional, Sí. que te aviso una cosa, hay comercio internacional en negro. Sí. Es muy fácil. Incentivado por la brecha cambiaria. ¿Ok? Y otro para transacciones financieras donde la gente pueda acceder libremente a comprar y vender dólares. Primero con un cupo mucho más alto que el actual, ¿no? $200. Y segundo, libremente. Y el siguiente paso, unificación cambiaria. Digo porque Pugliese en el 89 le aconsejaron unificación cambiaria y eso hizo explotar el dólar y la hiper. No creo que lo haga. ahora, esa unificación cambiaria, ¿para Sí. cuándo la ves? Porque digo, tenemos que estar tranquilos que el presidente va a ser Sí, es economista, ¿o no? sí, por supuesto. Eso te da un margen de tranquilidad. Pero no solo que es economista, si no fuera economista, es un presidente que impuso una agenda Sí. de bajar la inflación. Que no la impusieron otros. No la en un impuso el comienzo de resto, mandato. no, Ahora, no la quiero impuso que el resto de la oposición. Que me bajes al llano. Dale, a ver, ¿Qué va a intento. implicar el primer mes o el tiempo que tarden en desarmar esta bomba de pases o ex bomba del ELIX? ¿Qué No, va a eso pasar va en la a ser- economía real? Digo, Sí. con lo que yo voy a comprar al supermercado, con la tarifa, como es, estancada del transporte, con la tarifa de luz. ¿Qué va a pasar en mi economía el primer mes? Yo lo que veo es que va a sincerar las tarifas, Pero sincerar, ¿qué significa? Que que bueno, van a hoy se permitir- produce electricidad sí, con aporte estatal del 70% del costo de la electricidad, por poner un número. sí, ¿Ok? sí. Eso se llama subsidio. Ese es el ajuste fiscal. Porque ese subsidio se paga con emisión monetaria. Lo que te da el Estado por un lado te lo saca con la inflación. ¿Y cuánto puede aumentar la tarifa, por ejemplo, de luz? ¿O cuánto debiera aumentar? Burdamente en esas magnitudes. 70%. O sea, yo lo que veo es que Milei, pero acá, digamos, más central todavía, discúlpame, Sí. el sector eléctrico no se privatizó, sino que se concesionó. Yo lo que veo es que va a negociar condiciones con Edenor y Edesur. Porque acá se han dado subsidios y tarifas a las tarifas Sí. y no hubo necesariamente una contraparte en inversión. O no tenemos ya corte de luz. Ahora yo le Tenemos quiero- corte de luz. Está Ok. bien. Pero yo le quiero creer a Milei cuando dice Dale. no va a haber suba de precios relativos o de tarifas Sí. hasta que el ciudadano no tenga más plata en el bolsillo. Bueno, la apuesta es la siguiente. Vos solucionás la ELIC, las pymes van a poder pedir prestado a un banco. Entonces, zafamos de la recesión. Si se hace bien, la recesión, la hiperestanflación se corta rápido, la parte recesiva. Se reactiva la economía, aumenta la demanda de pesos, dejamos comprar dólares. Eso Por es eso julio, agosto, es el nudo gordiano. Y ahí se acaban los despidos y no es salir a la economía en negro. O sea, eso es lo central. No hay país que funcione sin crédito. Pero este circuito virtuoso, como pregunta Lara, Sí. ¿qué sería a partir de julio un cambio de escenario? Ujú. Sí. Al mismo tiempo, el CEP va a ir aumentando las tarifas, no en la velocidad que hicimos. Aguardame que te van a corregir el micrófono. Ahora, Lara, cuando hablamos de este segundo semestre, ¿no? Sí. Que vos recién también lo describías, ¿están las condiciones y sabe este equipo económico encabezado ahora sí formalmente por Luis Caputo cómo desarmar esos pases? ¿Qué hacer con la economía, más allá de contar con la confianza de un nuevo gobierno? Sí, claro, bueno, él se pone en contacto con Javier Milei Sí. después de distintos informes donde él explicaba y daba su plan para desarmar las LELIC, como también su opinión para dolarizar. Ujú. Así que sí, obviamente saben cómo hacerlo.
acá también depende de la respuesta de los bancos, las instituciones, porque recordemos que a diferencia de las LEVAC, que las podía tener cualquier inversor privado, un jubilado podía tener, las LELIQ están en manos de los bancos, así que esa negociación va a depender de cómo le vaya a Caputo con los bancos. Puede decidir renegociar, reperfilar una parte de esa deuda de aquí a 10 años, o directamente encontrar alguna salida más gradual. No parece que el gradualismo ante esta situación inflacionaria sea la alternativa. Hubo un primer encuentro positivo de Caputo con los bancos, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué puede pasar, Ariel? No, bueno, lo que quiero resaltar es que si se hace bien lo de la LELIQ, es una sustitución de una deuda por otra, en pesos indexada, que es súper peligroso, y por eso la indexación hay que hablar de eso. Porque también los contratos salariales están más o menos indexados de la inflación pasada. Segundo, es una sustitución de una deuda por otra, en pesos indexada por en deuda en dólares. Pero como vos decís, reperfilar, que es una palabra que asusta, voluntariamente deberían acceder los bancos a la misma. O sea, con eso te desmiento de que aumenta la deuda pública. Ahora, vos si se hace bien, no aumenta la deuda pública, sino que cambia de carácter. Que es fundamental cortar con la indexación, claro que es un gran fundamental, problema. Hay que hablar de eso. Ahora, del otro lado, si nos ponemos del otro lado, todas las personas que cobran un salario hace 6 años vienen perdiendo poder adquisitivo. Sí. ¿No es muy injusto cortar esa actualización con la inflación? ¿No deberían tener una actualización? Primero, en la época de Caballo se cortó la indexación de golpe y aumentó los salarios en dólares, de tal manera que hubo un boom de consumo similar o más alto que a comienzo de Kirchner gracias a la soja. ¿Y acá cuándo crees que se va a dar ese aumento de salarios? En 6 meses. ¿Cuándo baje la inflación? Lo desagradable de esto es que, ¿vos te acordás que hace poco tuvimos escasez de nafta y de combustible? Es el reflejo de no tener sincerado tipo cambio. Claro. O sea, eso es fundamental. Si no, el país no arranca y por lo menos mis hijos y nietos no se van a quedar acá. O sea, hay chances de que exista buenas condiciones económicas si se hacen las cosas bien de entrada. Y otra que nos beneficia. De gradualismo. Sí. Y otra cosa que nos beneficia, que es más de afuera, que yo prefiero ponerlo en segundo orden, porque Argentina no puede vivir en función de los efectos del clima, que ahora nos pega bien, y por lo tanto el segundo trimestre del año que viene va a ser más aliviado económicamente y se podrá suavizar el aumento de tarifas y del tipo de cambio con la entrada de dólares. Pero no hay que contar con eso para dentro de 3 años, ¿ok? Y la otra, que el verdadero presidente de nuestro banco, del Banco Central de Argentina, y quien impone la política monetaria, exagero a veces, es el señor Powell en Estados Unidos, que nos va a beneficiar, porque Estados Unidos, al bajarle la inflación, ¿no?, en magnitud de Estados Unidos, la tasa de interés no va a subir. Incluso puede bajar. Así que el precio de nuestras commodities que exportamos es probable que continúen en $500 o más la soja. La macroeconomía argentina se resume en 2 variables, lamentablemente. Ahora va a cambiar, esa es la intención de Milei, que son clima y que los chinos coman chancho y los chanchos coman soja. Y punto. Ahí estuvimos porque no hubo política económica en los últimos 20 años. La apuesta hacia futuro es vivir de la inversión y el ahorro de los argentinos, que generen empleo con más empresas y más máquinas, y el aumento del salario real que va a venir asociado a eso. No hay otra. Ariel, gracias por haber venido. No, un gustazo.